va? Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy un poquito más tarde, grabando video porque la mañana se hizo demasiado corta. En realidad me desperté prácticamente cuando la mañana se terminaba, porque ayer nos quedamos también viendo videos y haciendo algunas cosas y disfrutando en familia. Hoy vamos a hablar un poquito más de síntomas que me vienen preguntando. Como les dije en el video de ayer, me parece, voy a responder preguntas. Algunos temas van a estar en estos videos que día a día les planteo alguna temática o algún síntoma, y sobre todo una forma de conectar el viaje humano y la experiencia humana con el código encriptado que tiene cada síntoma, porque en Humano Puente, como les dije ayer y muchas veces, sanar es permitirse, a través de la certeza del mensaje del síntoma, tener una experiencia humana plena y en conciencia. Por eso es tener una bioexistencia consciente, que es el nombre de la corriente de Humano Puente. En ese sentido sí es una corriente bio, pero por eso se confunde también, es bioexistencia consciente, ¿okay? Y hoy les quiero hablar de un síntoma que es todo aquello que está relacionado con la próstata. La próstata es un lugar donde anclamos desde hace mucho tiempo un determinado tipo de sentido. La próstata, en principio tenemos que partir, siempre los síntomas tienen un viaje, que es desde lo estrictamente biológico, por eso las bases biológicas están bien, a después todo cómo fue orquestado nuestra relación con el entorno, cómo se orquestó y se organizó un lenguaje que fue dando como resultado el armado de estructuras de pensamiento / lenguaje, porque fueron mutuas, porque es como el huevo y la gallina, el lenguaje hace al pensamiento, el pensamiento al lenguaje. Y esas estructuras de lenguaje / pensamiento se fueron acoplando al inconsciente biológico, y es por eso que en una sociedad y en una humanidad que no se tiene conciencia de quién uno es, ese inconsciente biológico toma toda esa información y la pone al servicio solamente del inconsciente biológico. En cambio, cuando uno se reconoce algo más que un ser biológico, alguna pregunta podría ser, como por ejemplo cuando yo hablo de mi cuerpo, ¿no? Yo digo mi cuerpo, siempre digo, bueno, ¿quién está diciendo mí? ¿Quién es el que está diciendo que es el dueño del cuerpo? Porque evidentemente en esa frase está diciendo que no es el cuerpo. Bueno, cuando uno se reconoce algo muy superior, mucho más enorme e inmenso que la sola biología, cuando uno se reconoce el universo creado y creador a la vez, ahí empieza a tener otro balanceo, la ecuación de existencia. Y la próstata es uno de los tantos ejemplos. Cada síntoma, todos los síntomas son un ejemplo de lo mismo, de que podemos comenzar en lo biológico y después llevarlo al plano de las estructuras mentales, el lenguaje, la simbología, el inconsciente desde otro lado y ese tipo de cosas. La próstata, en principio, y hablando en términos estrictamente biológicos, es el lugar del cuerpo donde tenemos anclada la garantía de la descendencia, la garantía del acto sexual y de la utilización de la sexualidad como garante de la continuidad de la especie. Quiere decir que en la próstata, en ese lugar, convergen toda una serie de historias que son las que están relacionadas con toda esa temática. En principio, bien biológica. Una vez comenté, hablando de próstata en la ciudad de Bariloche, en Argentina, un médico cardiólogo, como digo siempre, tengo el honor de que son centenares de médicos los que hacen el camino Humano Puente, de psicólogos, de sacerdotes, de monjas, de ingenieros del sistema, de amas de casa, de albañiles, de todo, ¿no? La gente de los sistemas se lleva muy bien con la lógica de Humano Puente, porque los sistemas informáticos, con campo del que vengo yo también, tienen una relación total con la lógica que proponemos en Humano Puente. Y en ese encuentro, este joven cardiólogo, a quien le tengo mucho cariño, tomó conciencia de esto que yo le estaba diciendo de la próstata y me dijo, pero claro, al fin y al cabo, porque yo estaba hablando de uno de los conflictos de próstata, que ahora se los voy a mencionar, y es el hecho de en la próstata está grabado, por ejemplo, el hecho de la impotencia de un padre que no le puede brindar una vivienda a su hijo.
¿Ok? Hay conflicto entre la vivienda, la seguridad del hijo en un lugar, en una casa. Ese es uno de los conflictos. Y este cardiólogo ahí levantó la mano y me dijo, claro, porque ese es el primer gesto de la próstata. El gesto de la próstata, el primero biológico básico, es depositar al hijo en su primera casa, que es el útero materno. Esa deducción de este cardiólogo me pareció brillante y la tomé. La tomé porque entendió bien la simbología, entendió bien cómo grabamos los seres humanos los síntomas y los gestos biológicos y los llevamos a nuestro plano mental, a nuestro plano emocional y a nuestro plano existencial completo. Entonces, desde el punto de vista biológico, ese gesto de la próstata de dejar a la descendencia en un lugar seguro tiene un montón de ramas. Una de esas ramas es que la biología necesita un colchón de seguridad que está dado por 3 generaciones. Entonces, uno de los conflictos que vamos a buscar en la próstata está totalmente relacionado a la garantía de descendencia, pero con determinado patrón, y es el patrón del apellido. Por ejemplo, uno de los conflictos, acá hay que buscar varios, y una persona puede tener uno o puede tener varios, por lo general se tiene más de uno. Uno de los conflictos es: tengo alrededor de 60 años o más y no tengo nietos varones que continúen con el apellido sobre la tierra. Ese es uno de los conflictos típicos de próstata. ¿Ok? En el segundo, puedo encontrar que sí tengo nietos varones, pero tal vez tengo un sentir en cuanto a la sexualidad de esos nietos que me hace sentir que no va a haber descendencia. O porque prefirieron estar solos, o porque no van a tener hijos a los que le van a dar el apellido, o por la elección sexual que sea. Siento que tal vez no voy a tener descendencia que sean varones con el mismo apellido. Esto es uno de los conflictos de próstata que por supuesto no es ni a favor ni en contra de esas cuestiones que tienen que ver con el género ni nada, sino que estamos hablando de conflictos estrictamente biológicos. Otro de los conflictos de la próstata tiene que ver con la desvalorización sexual. Gestos, hechos de la vida de este hombre que tiene problemas de próstata, que a lo largo de su vida ha tenido que vivir, o en la infancia sobre todo, y específicamente en la infancia, ha vivido algunas escenas, algunas situaciones que las ha vivido con desvalorización sexual. He encontrado en consulta casos de tocamientos, casos de niños que se han sentido en algún momento en alguna situación difícil con respecto a un mayor o a su propio padre en cuanto a la sexualidad. Esas escenas de desvalorización sexual hay que buscarlas. Otro es la garantía general sobre la descendencia, es decir, la próstata es el lugar donde anclamos la preocupación en general por nuestros hijos, por su seguridad, porque estén bien, porque no les falte el alimento, porque no les falte la casa, porque no estén preocupados, porque no estén deprimidos y ese tipo de cosas. Así como yo conté hace un tiempo en algún video que una persona puede juntar colesterol en su cuerpo porque hay un hijo que no se estructura solo, otro lugar para anclar preocupaciones, pero en otro sentido, no en el de la estructuración, sino en la garantía de la descendencia, es la próstata. Entonces, otro conflicto a buscar es que la persona que llega con un problema de próstata, hay que preguntarle por todo su entorno de la descendencia cuáles son los que encuentra vulnerables o que no logran acomodarse. Sobre todo hay una relación muy grande con el territorio, muy grande con el territorio, porque es de este gesto primero que yo les conté con respecto al útero. Hay una relación muy grande cuando el padre está preocupado porque el hijo no tiene casa, porque el hijo no logra establecerse en un lugar, no establece su territorio propio, y ese territorio puede ser extensivo al trabajo inclusive. Lo cuarto, o ya no sé qué número voy, los temas de diferencia en la potencia sexual. Por ejemplo, se podría dar en un hombre que está en pareja con una compañera o un compañero que tiene un requerimiento sexual mayor que el que puede brindar esta persona. Por ejemplo, una compañera con una diferencia de edad notoria, un hombre mayor con una mujer más joven, podría ser uno de los conflictos. La clave acá es potencia sexual, desde el punto de vista sexual o desde el punto de vista de garantizar la continuidad de la descendencia. ¿Okay? Entonces,
Eso es porque ya estoy en los 10 minutos, más o menos, todos los temas que tienen que revisar. Y hay más temas, pero como siempre digo, acá doy un pantallazo general sobre un síntoma. Como siempre, por supuesto, para que un síntoma llegue a ser síntoma, es porque esta persona llegó a la Tierra inmersa en burbujas emocionales que estaban relacionadas con esta temática, con la temática de problemas de descendencia, con la temática de padres que han visto morir a sus hijos. Por eso es que este hombre ante un hijo inseguro lo vive de una manera superlativa y no como lo viviría otra persona. Por lo tanto, en realidad lo que estoy hablando de acá es de poder ver cuáles son los conflictos iniciales de próstata, pero por supuesto que siempre recomiendo que hagan una consulta que les permita ir a ver dónde está toda esa historia que pasa siempre por la panza de mamá y pasa por el transgeneracional y nos permite encontrarnos con el tesoro que estaba antes que nosotros y que lo tomamos como fractales del creador total que somos, porque somos el universo creado y el creador del universo a la vez, y ahí sanar nuestra experiencia humana completa, que se va a ver reflejado no solo en los temas de próstata, sino en la realidad toda. Es ahí cuando uno empieza a disolver el pasado y nota que el presente empieza a cambiar en un montón de sentidos, cuando recién uno, al darse cuenta de lo que creó y lo que ahora cambia, empieza a preguntarse mucho más profundamente: ¿quién seré que cuando cambio el pasado cambio toda la realidad? ¿Será que soy algo mucho más enorme, inmenso, eterno y poderoso que un cuerpo biológico? Ese es el camino que propone la bioexistencia consciente. Bueno, los quiero mucho, como siempre, les agradezco que estén ahí sintiendo esos chispazos de conciencia. Hay más temas de próstata y hay más temas de todos los síntomas, que los invito a ver como siempre en humanopuente.com. Los consultores también los encuentran ahí, cómo tomar una consulta también lo encuentran ahí, y en el perfil de Instagram de @PabloAlmazánHumanoPuente, ahí tienen un link que se llama Linktree. Ahí están las preguntas clásicas y las respuestas. Acuérdense que también en los podcasts vamos a responder las preguntas que dejen. Les mando un abrazo grande. Gracias, gracias, gracias.